Policías crueles humillan y esposan sin piedad a una agente latina de la CIA, hasta que 99 soldados SEAL llegan como un juicio implacable y arrestan a todos. Nadie imaginó que aquella mañana, frente al departamento de policía, el abuso iba a durar apenas unos minutos, antes de convertirse en la caída pública de todo un imperio de arrogancia. El sol caía sin piedad sobre el asfalto. Todo estaba demasiado expuesto, demasiado visible. Frente a la entrada principal del edificio, varios policías rodeaban a una mujer latina con una agresividad que no intentaban ocultar. Sus voces cortaban el aire como golpes. Había desprecio en cada palabra, burla en cada gesto, odio viejo disfrazado de autoridad. «Mírala bien», escupió uno de ellos, riéndose delante de todos. «Siempre llegan creyendo que aquí valen lo mismo que nosotros». La multitud empezó a frenarse en la acera. Algunos miraban con indignación, otros con miedo. Nadie intervenía, porque la escena tenía ese veneno que tantas veces paraliza. Hombres con placa, tono de mando y una víctima elegida a plena luz del día para dar un mensaje. Pero ella no bajó la cabeza, no gritó, no suplicó, y eso enfureció todavía más a los oficiales. Uno de ellos la empujó contra el patrullero, otro le tomó el brazo con brutalidad innecesaria. El metal de las esposas brilló bajo la luz del mediodía como si aquella humillación hubiera sido preparada para ser vista, para ser recordada, para que todos entendieran quién mandaba allí. Los policías sonreían, disfrutaban el momento. La trataban con una crueldad abierta, arrogante, casi teatral, como si el simple hecho de ser latina bastara para convertirla en blanco de su desprecio. «Aquí aprendemos a ponerlos en su lugar», murmuró otro, con una carcajada baja y repugnante. Una mujer en la multitud se cubrió la boca. Un joven comenzó a grabar con la mano temblorosa. Un anciano negó con la cabeza, como si ya hubiera visto demasiadas veces ese mismo patrón. El uniforme creyéndose superior, el abuso haciéndose pasar por ley, la dignidad de una persona arrastrada frente a un edificio oficial. Entonces ocurrió algo extraño. Cuando las esposas terminaron de cerrarse sobre sus muñecas, la mujer levantó el rostro y sonrió. No una sonrisa grande, no una sonrisa nerviosa, una sonrisa pequeña, segura, casi devastadora. El oficial que la sujetaba frunció el ceño. «¿De qué te ríes?», gruñó. Ella lo miró como si ya conociera el final de aquella escena, y a lo lejos comenzó a escucharse un ruido, bajo, profundo, perfectamente coordinado. No era tráfico, no era una sirena, era algo mucho peor para ellos, algo que se acercaba con la fuerza de una sentencia. Los policías dejaron de reír, la multitud giró la cabeza, y justo antes de que el primer vehículo negro doblara la esquina, la mujer esposada habló por fin, con una calma que heló la calle entera. Ahora van a entender a quién acaban de tocar. El estruendo no tardó en tragarse la calle. Primero fue una vibración sorda, como si el asfalto estuviera recordando una guerra antigua. Después, el sonido se volvió inconfundible. Motores pesados, precisos, avanzando con una sincronía casi irreal hacia el departamento de policía. Frente a la entrada principal, bajo la luz dura del mediodía, el oficial Daniel Kruger apretó con más fuerza las esposas sobre las muñecas de Valeria Mendoza, sin imaginar que estaba sellando el peor error de su carrera. A su lado, Marcus Doyle soltó una carcajada breve, de esas que no nacen del humor sino del desprecio. «Mira nada más», dijo alzando la voz para que todos escucharan. Se quedó muda. Ya entendió quién manda aquí. Algunos curiosos bajaron la mirada. Otros grababan con el teléfono temblando entre los dedos. Una mujer de edad negó con la cabeza, como si conociera demasiado bien esa escena. Abuso disfrazado de procedimiento, arrogancia vestida de autoridad, humillación pública convertida en espectáculo. Kruger dio un paso al frente y obligó a Valeria a inclinarse sobre el cofre del patrullero. «Ustedes siempre creen que las reglas no son para ustedes», escupió con una frialdad que heló incluso a los presentes. «Pero aquí se hace lo que nosotros decimos». Valeria no respondió. Su respiración era serena. Su silencio no era miedo, era otra cosa, algo más profundo, más peligroso, como el segundo exacto antes de que un rayo parta el cielo. Doyle la rodeó lentamente, disfrutando cada gesto de poder. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró con sorna.
que luego se hacen las víctimas. Vienen, provocan, mienten y esperan compasión. La multitud comenzó a inquietarse. Un repartidor estacionó su moto sin apagar el motor. 2 empleadas de una tienda cercana salieron hasta la acera. Un anciano levantó la vista hacia el final de la avenida, atraído por ese rugido que ya no sonaba lejano. Entonces, una ráfaga de viento cruzó la calle levantando polvo, papeles viejos y un silencio tan pesado que por un instante nadie se atrevió a hablar. Kruger notó que varios testigos ya no miraban a Valeria, sino más allá de ella. Se giró con molestia, y ahí los vio. Vehículos negros, muchos, demasiados, avanzaban en fila, impecables, cerrando la avenida como si el mundo entero hubiera recibido una orden que él desconocía. Doyle dejó de sonreír. Kruger entrecerró los ojos. Las puertas de los primeros transportes se abrieron al mismo tiempo. Botas descendieron al pavimento con una precisión brutal. 99 soldados SEAL comenzaron a desplegarse en silencio, formando un cerco perfecto frente al edificio. Ya nadie respiraba igual. La burla se evaporó. El aire cambió de dueño. Y esposada contra el patrullero, Valeria Mendoza levantó apenas el rostro y pronunció una sola frase, tan baja como letal. Ahora sí, empieza la verdad. El eco de aquellas botas golpeando el pavimento no sonó como una llegada, sino como una sentencia. Uno a uno, los soldados ocuparon la explanada frente al departamento con una disciplina tan impecable que hasta el viento pareció apartarse para dejarles paso. La multitud retrocedió por instinto, no por miedo a ellos, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Nadie entendía por qué un grupo de élite había aparecido en una detención callejera que, apenas unos segundos antes, parecía otra escena rutinaria de abuso impune. Daniel Kruger intentó recuperar el control levantando la voz, pero el tono le salió quebrado, más delgado, menos dueño de sí mismo. ¡Ay! ¿Quién demonios está al mando aquí?, gritó, mirando a un lado y a otro, como si todavía creyera que podía ordenar el mundo con la misma arrogancia con la que había humillado a Valeria. No obtuvo respuesta inmediata. Ese silencio fue peor que un insulto. Marcus Doyle dio un paso atrás, luego otro. Ya no tenía aquella sonrisa torcida ni aquel brillo de superioridad en los ojos. Ahora parecía un hombre que acaba de escuchar cómo se cerraba una puerta detrás de él, sin saber quién tenía la llave. Los curiosos comenzaron a murmurar con más fuerza. Un joven que grababa apenas pudo contenerse. No vinieron por ella, vinieron por ellos. La frase corrió entre los presentes como una chispa en hierba seca. Kruger se volvió de golpe hacia Valeria, todavía esposada, todavía inmóvil, todavía serena. Y fue entonces cuando la vio de verdad por primera vez. No como había querido verla, vulnerable, extranjera, sola, sino como era, como alguien que jamás perdió el control. Como alguien que había permitido que la escena avanzara hasta el punto exacto, donde la soberbia de sus agresores ya no tendría escapatoria. Un oficial de alto rango descendió del vehículo central y avanzó sin prisa. Cada paso suyo arrastraba un peso invisible, una autoridad que no necesitaba presentarse para ser reconocida. Se detuvo frente a Kruger, miró las esposas en las muñecas de Valeria y luego alzó la vista con una frialdad devastadora. Oficial Daniel Kruger, oficial Marcus Doyle, quedan retenidos en este momento por obstrucción de una operación federal, abuso de autoridad, alteración de evidencia y detención ilegal de un activo de inteligencia en servicio. La multitud soltó un jadeo colectivo. Doyle palideció. Kruger soltó una carcajada nerviosa, torpe, desesperada. ¿Activo de inteligencia? ¿Ella?, preguntó, señalando a Valeria como si todavía estuviera intentando reducirla con el dedo. No saben con quién están hablando. Pero el hombre ni siquiera parpadeó. Sacó una credencial, la mostró apenas un segundo, y su voz cayó como un martillo sobre el concreto ardiente. No, oficial. El que no tenía idea de con quién estaba tratando era usted. Y en ese instante, uno de los soldados dio un paso al frente con un documento sellado que iba a cambiarlo todo. El documento no era grueso ni aparatoso. A simple vista, incluso parecía insignificante. Pero en manos de aquel comandante, bajo la luz blanca del mediodía, tenía el peso de una verdad capaz de aplastar una carrera, un uniforme y una mentira entera. El soldado se lo entregó con precisión absoluta,
y el hombre lo abrió sin apartar la mirada de Daniel Kruger. La calle quedó suspendida en un silencio extraño, como si cada persona allí presente hubiera entendido, sin necesidad de explicaciones, que estaba a punto de presenciar algo que después contaría en voz baja durante años. Orden ejecutiva de protección operativa, leyó el comandante con una calma casi cruel. Identidad clasificada, Valeria Mendoza. Estatus, agente activa bajo misión encubierta autorizada. Prioridad de seguridad, nivel máximo. Interferencia con la misión, delito federal agravado. Nadie se movió, nadie se atrevió. Marcus Doyle sintió que la saliva se le volvía piedra. Kruger intentó sonreír, pero el gesto se le rompió en el rostro antes de nacer. Miró a los costados buscando apoyo, una explicación, cualquier señal de que todavía podía rescatar su autoridad de aquella grieta que se abría bajo sus pies. No encontró nada. Sus compañeros, que minutos antes se habían reído con él, evitaban mirarlo. La multitud observaba con una mezcla feroz de asombro y vindicación. Una mujer que había presenciado toda la escena murmuró, con la voz quebrada por la indignación. La trataron como basura, y era la única persona honorable en toda esta calle. Valeria siguió en silencio. Sus muñecas, aún atrapadas en el metal, eran la imagen más brutal de la ironía. La mujer que servía al país inmovilizada por quienes juraban proteger la ley, mientras la mancillaban a plena luz del día. El comandante giró apenas el rostro hacia ella. Agente Mendoza, confirme identidad para registro verbal. Entonces, por primera vez desde que empezó aquella humillación pública, Valeria enderezó la espalda por completo. No habló con rabia, no habló con urgencia. Habló con esa serenidad que solo tienen quienes llevan demasiado tiempo caminando junto al peligro, sin permitir que el miedo les robe la voz. Valeria Mendoza. División de Inteligencia Estratégica. Código de autorización 79 kilo. Operación vigente hasta las 13:40 horas. La reacción fue instantánea. 2 soldados avanzaron hacia Kruger, otros 2 hacia Doyle. Los oficiales locales retrocedieron como si de pronto comprendieran que la escena ya no les pertenecía, que la calle, el edificio, el ruido, los testigos, todo estaba bajo una verdad distinta. Kruger alzó las manos. Esto es un malentendido. Ella no se identificó, se resistió al procedimiento, se comportó de manera sospechosa. La frase cayó muerta antes de terminar, porque varias personas de la multitud empezaron a protestar al mismo tiempo. «¡Eso es mentira!», gritó el repartidor. «Nunca se resistió», dijo una de las empleadas. «Ustedes se burlaron de ella desde el primer segundo», añadió el anciano dando un paso al frente. Y mientras las voces crecían y rodeaban a los agresores como un juicio espontáneo, el comandante observó a Kruger con una dureza helada. «Todavía no ha visto el resto del expediente», dijo, «y cuando lo vea, va a desear que esto solo hubiera sido un malentendido». La frase cayó sobre Daniel Kruger como una losa invisible. Por primera vez desde que había comenzado aquella escena, su autoridad no parecía amenazante, sino ridícula. Una máscara agrietada delante de demasiados testigos. El comandante hizo una señal mínima y otro soldado acercó una tableta protegida con sello federal. La pantalla se encendió. No mostraba opiniones, no mostraba excusas, mostraba tiempo, hora exacta, registro exacto, ubicación exacta, como si el propio mediodía hubiera decidido declarar en contra de los hombres que, minutos antes, se habían sentido dueños de la calle. «Registro de operación encubierta», dijo el comandante, deslizando el archivo. «Punto de observación. Perímetro del departamento. Objetivo: identificar una cadena interna de filtraciones, extorsión y manipulación de reportes». Kruger tragó saliva. Doyle dejó escapar una respiración rota. La multitud, que antes observaba con incredulidad, ahora escuchaba con esa atención feroz que nace cuando la injusticia empieza a desmoronarse delante de todos. Un murmullo se extendió entre los presentes. Ya no era simple curiosidad, era la intuición colectiva de que los abusivos no habían cometido un solo error impulsivo, sino algo mucho peor. Habían quedado atrapados en la luz. El comandante abrió otro archivo. Esta vez no leyó de inmediato. Dejó que el silencio trabajara primero. Ese silencio espeso, insoportable, que hace más daño que un grito cuando la verdad está a un segundo de caer. Luego habló. «Durante las últimas 9 semanas,
La agente Mendoza documentó patrones de conducta repetidos en este perímetro, selección irregular de detenidos, insultos dirigidos a ciudadanos latinos, fabricación de incidentes para justificar arrestos, intimidación a testigos, desaparición de pruebas. La palabra latinos atravesó la explanada como un filo. Varias personas del público intercambiaron miradas. Algunos bajaron la cabeza, como si aquella revelación confirmara una herida que ya conocían demasiado bien. Otros apretaron el teléfono con más fuerza, grabando ahora no por morbo, sino porque sentían que callar sería convertirse en cómplices de nuevo. Kruger intentó recomponerse. «Eso no prueba nada», dijo, pero su voz ya no empujaba, apenas se defendía. «Cualquiera puede escribir un informe. Cualquiera puede inventar una historia para cubrir una operación fallida». Entonces Valeria alzó la vista y lo miró con una calma que desarmaba más que cualquier insulto. «Por eso no vine con una historia», dijo. «Vine con memoria, fechas y voces». Doyle se volvió hacia ella como si acabara de comprender que no estaba ante una víctima ocasional, sino ante alguien que había soportado cada humillación sin romper el hilo secreto que la conducía a ese momento exacto. El comandante tocó la pantalla una vez más. Aparecieron varios fragmentos marcados por hora, nombres, matrículas, reportes alterados, incidentes reescritos, y en todos, como manchas repetidas en el mismo papel, emergían una y otra vez los mismos apellidos. El aire alrededor del departamento empezó a sentirse distinto. No era solo tensión, era el principio del derrumbe. Kruger dio un paso hacia atrás, pero ya no había espacio para huir, porque cuando el comandante levantó la vista y cerró el archivo con un movimiento seco, todos entendieron que lo siguiente no iban a exponer solo un abuso, sino una red completa. La palabra red no fue pronunciada todavía, pero ya estaba en el aire, latiendo entre las patrullas, en los teléfonos alzados, en el temblor de los oficiales que comenzaban a comprender que aquello no se resolvería con una excusa mal dicha, ni con un informe manipulado al final del turno. El comandante avanzó un paso y dejó que su mirada recorriera la fachada del departamento, las ventanas oscuras, la puerta principal, el emblema oficial colgado sobre el acceso como una promesa traicionada. Luego, habló con una gravedad que parecía venir de mucho más lejos que aquella calle. Esto no terminó con una detención ilegal. Esto apenas empieza. 2 soldados se separaron del grupo y se dirigieron a la entrada del edificio. Otros rodearon el perímetro. El movimiento fue tan preciso que varios curiosos contuvieron la respiración, como si temieran interrumpir algo sagrado. No era espectáculo, era una intervención. Era la ley entrando, por fin, donde durante demasiado tiempo solo había vivido la impunidad. Daniel Kruger sintió que el sudor le corría por la nuca. Intentó mantener la barbilla en alto, pero sus ojos lo traicionaban. Miraban demasiado rápido, pensaban demasiado tarde. «No pueden entrar así», dijo, buscando una firmeza que ya no tenía. «Este es un departamento local. Necesitan coordinación interna, necesitan autorización del capitán». El comandante ni siquiera giró por completo hacia él. «Ya la tenemos», respondió. «Y también tenemos algo que usted jamás esperó. Cooperación desde dentro». Aquella frase cayó como un relámpago seco. Marcus Doyle volvió el rostro de golpe hacia la puerta del edificio. Otros oficiales hicieron lo mismo. Durante un segundo brutal, el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a los de afuera. Era miedo a descubrir quién, adentro, había decidido hablar. La multitud lo sintió. Ese tipo de tensión se reconoce aunque nadie la nombre. Una madre que observaba desde la acera abrazó con más fuerza a su hijo. El repartidor murmuró algo ininteligible. El anciano entrecerró los ojos, como quien por fin empieza a ver el dibujo completo detrás de las sombras. Valeria permanecía de pie junto al patrullero, todavía con las marcas del metal en las muñecas, y sin embargo, había algo en su presencia que dominaba la escena con más autoridad que todas las placas exhibidas aquella mañana. No necesitaba levantar la voz. Su sola quietud era una acusación. Su silencio era la prueba viviente de que había soportado el desprecio sin quebrarse, porque sabía que la verdad, para ser irrefutable, debía llegar hasta el último segundo. Entonces la puerta principal del departamento se abrió, no con estruendo, sino con una lentitud pesada, casi solemne. De su interior salió una figura con el rostro tenso,
y un sobre gris apretado entre las manos. Algunos oficiales palidecieron al reconocerlo. Kruger abrió los ojos con incredulidad. No, no puede ser. El hombre descendió los escalones uno a uno, como si cada paso le costara años de silencio. Se detuvo frente al comandante, ignoró por completo la mirada desesperada de sus compañeros y extendió el sobre con dedos temblorosos. «Mi nombre es Tomás Herrera», dijo con la voz rota pero firme, «y llevo 6 meses guardando pruebas porque sabía que, tarde o temprano, alguien iba a tener el valor de venir por ellos». Y cuando Kruger escuchó ese apellido, entendió que el derrumbe ya no podía detenerse. El apellido Herrera cayó en la explanada con una fuerza extraña, porque no sonó solo como una presentación, sino como una traición para unos y como una liberación para otros. Daniel Kruger se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos, como si la realidad acabara de darle una bofetada frente a todos. Marcus Doyle bajó la mirada un instante, pero fue suficiente. En ese gesto mínimo había miedo, cálculo y la certeza de que el muro de silencio dentro del departamento acababa de resquebrajarse. Tomás Herrera sostuvo el sobre gris con ambas manos, sin apartarlo, como quien por fin decide soltar una carga que le ha consumido el alma durante demasiado tiempo. Hay copias de reportes alterados, grabaciones internas y registros que nunca llegaron al sistema central, dijo, y cada palabra parecía arrancada de una herida vieja. Nombres, fechas, turnos, matrículas, testimonios descartados, todo está ahí. La multitud reaccionó con un murmullo denso, contenido, como si de pronto ya nadie estuviera mirando una escena aislada, sino el principio visible de algo mucho más podrido. El comandante recibió el sobre sin dramatismo, pero la calle entera sintió el peso simbólico de ese gesto. No era papel, era memoria. Era la suma de todas las veces que alguien fue humillado, intimidado o empujado al silencio mientras esos hombres se reían creyéndose intocables. Kruger intentó avanzar. «Tomás, piénsalo bien», dijo con voz áspera, casi paternal, como quien trata de salvar algo que en realidad quiere controlar. «Estás confundido. Sabes cómo funcionan estas cosas. Hay procedimientos, contextos, decisiones difíciles». Pero Tomás no lo miró como a un superior. Lo miró como se mira a alguien a quien por fin se le ha caído el disfraz. «No», respondió. «Lo que sé es cómo funcionaban ustedes. Sé cómo escogían a quién detener. Sé cómo cambiaban palabras en los informes para convertir abuso en protocolo. Sé cómo se reían cuando el apellido sonaba latino y pensaban que nadie iba a defenderlos». Esa última frase dejó un temblor brutal en el aire. Varias personas del público bajaron la cabeza con rabia. Otras asintieron en silencio, como si cada palabra de Tomás estuviera diciendo en voz alta lo que demasiados habían sufrido en privado. Valeria levantó apenas el rostro. No sonrió, no celebró, pero en sus ojos había algo parecido a la confirmación de una promesa cumplida. No había soportado aquella humillación para vengarse, sino para abrir una grieta por donde entrara la verdad. Doyle trató de recomponerse. «Eso no prueba una intención racista», murmuró, con un hilo de voz que ya no convencía ni a él mismo. «Son percepciones, interpretaciones, circunstancias». El comandante abrió el sobre, sacó el primer paquete de documentos y observó la primera hoja solo unos segundos antes de levantar la vista, con una dureza devastadora. «No, oficial», dijo, «lo que hay aquí no son percepciones, son patrones. Y los patrones, cuando se repiten con los mismos nombres, las mismas víctimas y las mismas mentiras, dejan de ser errores, se convierten en sistema». Y justo cuando el silencio comenzaba a aplastar a los presentes, un teléfono empezó a sonar dentro del departamento como si alguien, demasiado tarde, acabara de entender que ya no había dónde esconderse. El sonido del teléfono atravesó el interior del edificio con una insistencia casi absurda, como si una oficina vacía intentara negar la catástrofe llamando a destiempo. Nadie corrió a contestarlo. Nadie se movió. El timbre repitió su eco una vez, 2 veces, 3, y en cada repetición parecía más evidente que, detrás de esas paredes, algo se estaba desmoronando mucho antes de que los vehículos negros llegaran a la avenida. El comandante entregó los documentos a 2 agentes federales para su resguardo y observó la entrada del departamento con una paciencia glacial. «Entren», ordenó al fin.
4 soldados avanzaron sin vacilar y desaparecieron en el interior. La multitud se inclinó hacia adelante casi al mismo tiempo, como arrastrada por una fuerza invisible. El repartidor apagó por fin el motor de su moto. Una de las empleadas se llevó la mano al pecho. El anciano entrecerró los ojos con una mezcla de dolor y alivio, como si hubiera esperado demasiados años para ver una puerta así abrirse en el sentido correcto. Daniel Kruger intentó romper el momento. «Están cometiendo un error enorme», dijo, ya sin aquella violencia burlona del principio, ahora con el temblor de quien empieza a oír el eco de su propia caída. «No saben lo que van a encontrar ahí dentro». Valeria giró apenas la cabeza hacia él. Sus muñecas aún enrojecidas eran una acusación muda, pero su voz salió limpia, firme, sin necesidad de elevarse. «Sí lo sabemos, porque yo misma ayudé a trazar el mapa». Kruger la miró como si acabara de descubrir que cada minuto de aquella mañana había estado caminando sobre un piso de vidrio. Doyle dio un paso hacia atrás, pero 2 soldados lo inmovilizaron con una sola mirada. El sudor le brillaba en la frente, no por el sol, sino por esa clase de miedo que se instala cuando el futuro deja de parecer una línea abierta y se convierte en una puerta cerrándose. Desde el interior comenzaron a escucharse ruidos secos. Cajones abiertos, puertas empujadas, órdenes breves, pasos acelerados por los pasillos. El teléfono dejó de sonar de golpe. Ese silencio repentino fue peor, mucho peor, porque ya no quedaba ningún ruido doméstico que fingiera normalidad. Ahora todo sonaba a registro, a evidencia, a secretos arrancados de los escondites donde habían sobrevivido demasiado tiempo. Una mujer de la multitud, con los ojos húmedos, susurró: «Que salga todo, que esta vez salga todo». Tomás Herrera bajó la vista un instante, como si aquellas palabras le pesaran en el pecho. Luego miró a Valeria y asintió con respeto, no como quien reconoce una autoridad oficial, sino como quien reconoce un valor que no se enseña en ninguna academia. «Hubo días en que pensé que nunca vendrían», dijo en voz baja. Valeria lo sostuvo con la mirada. «No veníamos por rapidez», respondió. «Veníamos por certeza». La frase quedó suspendida bajo el sol como una campana invisible. Y entonces, desde el interior del departamento, se oyó una voz fuerte, urgente, inconfundible. «Comandante, encontramos el archivo rojo». Y al escuchar esas 3 palabras, el color abandonó por completo el rostro de Marcus Doyle. La expresión de Marcus Doyle se deshizo en un segundo. No fue solo miedo, fue reconocimiento. Fue la confirmación brutal de que aquello que creía enterrado, protegido tras puertas, firmas y complicidades, acababa de ser pronunciado en voz alta frente a testigos, cámaras y un mediodía que ya no ofrecía sombra para esconderse. «No saben lo que significa eso», murmuró, casi para sí mismo, con los ojos clavados en la entrada del edificio, pero el comandante sí lo sabía. Y por la manera en que endureció la mandíbula, también lo supieron todos los que estaban cerca. El archivo rojo no era un expediente cualquiera, era el corazón mismo del mecanismo, el lugar donde las decisiones dejaban de parecer improvisaciones y pasaban a mostrar diseño, repetición, método. 2 soldados salieron del departamento cargando una caja de seguridad y una carpeta gruesa marcada con una franja escarlata que parecía arder bajo el sol. Nadie habló durante esos segundos, ni la multitud, ni los oficiales retenidos, ni siquiera el viento. Era como si la calle entera entendiera que estaba viendo aparecer la prueba material de algo que durante años muchos sospecharon, soportaron o denunciaron sin ser escuchados. El comandante tomó la carpeta con ambas manos y la abrió con una parsimonia devastadora. La primera hoja bastó para congelar lo que quedaba de orgullo en Daniel Kruger. Tablas, clasificaciones, sectores de patrullaje alterados, códigos al margen, observaciones internas que reducían personas a perfiles convenientes. No había errores ahí, había selección, había intención, había una lógica enferma disfrazada de procedimiento. Objetivos prioritarios por vulnerabilidad de defensa pública, leyó el comandante, con una repulsión apenas contenida. Preferencia por detenidos con acento extranjero, escasa capacidad de apelación inmediata o temor a represalias migratorias. Un murmullo de indignación se alzó entre la multitud. Una mujer rompió a llorar en silencio. El repartidor apretó los puños. El anciano cerró los ojos un instante,
como si esas palabras le confirmaran una verdad demasiado vieja y demasiado cruel. Tomás Herrera bajó la cabeza, no por vergüenza propia, sino por el peso de haber visto todo aquello desde adentro mientras el sistema lo empujaba a callar. Kruger dio un paso torpe. «Eso está fuera de contexto», dijo desesperado. «Son borradores operativos, lenguaje técnico. Ustedes están interpretando mal». Entonces Valeria lo miró con una serenidad afilada que dolía más que cualquier acusación. «¿No?», dijo. «Fuera de contexto estaba la gente que ustedes esposaron, humillaron y dejaron sola. Esto está exactamente donde pertenece». Doyle cerró los ojos un instante, como si quisiera borrar el momento, pero ya era tarde, porque el comandante pasó la siguiente hoja y encontró algo aún peor: una lista de nombres marcados con símbolos, fechas y cantidades, pagos, favores, silencios comprados. La red ya no era sospecha, era contabilidad, era estructura, era corrupción respirando en tinta negra. Y justo cuando varios testigos comenzaron a entender la magnitud del horror, uno de los soldados señaló una firma repetida al pie de varias páginas, una firma que no pertenecía ni a Kruger ni a Doyle, sino a alguien mucho más alto dentro del departamento. Dentro de la caja no había un solo expediente, sino capas enteras de verdad comprimida, como si durante años alguien hubiera ido guardando allí los restos de cada abuso, con la esperanza arrogante de que el metal pudiera contener la culpa. El comandante retiró primero varias memorias digitales etiquetadas con fechas, luego sobres sellados, y finalmente una libreta negra de tapas gastadas cuyo aspecto sencillo resultaba, por eso mismo, todavía más inquietante. No parecía un archivo oficial, parecía algo peor, un registro personal. Un mapa escrito a mano por alguien que necesitaba controlar el daño, repartir favores y asegurarse de que cada mentira tuviera continuidad. Cuando el comandante la abrió, el silencio de la explanada se volvió casi insoportable. Nombres, números, montos, anotaciones rápidas, iniciales acompañadas de símbolos, sectores marcados con observaciones que reducían barrios enteros a terrenos de caza administrativa. Allí no había lenguaje jurídico ni apariencia de protocolo. Allí estaba el pensamiento desnudo del abuso. Zona Sur. Más presión, menos preguntas. Leyó el comandante con la voz cada vez más dura. Apellidos latinos. Alta probabilidad de no elevar queja formal. Una mujer dejó escapar un sollozo. El repartidor giró el rostro con rabia, apretando la mandíbula hasta que se le marcaron los músculos del cuello. El anciano apoyó una mano temblorosa sobre el hombro de un muchacho que observaba en silencio, como si quisiera evitar que esa crueldad lo endureciera demasiado pronto. Tomás Herrera cerró los ojos un instante, no porque lo que escuchaba lo sorprendiera, sino porque oírlo en voz alta lo volvía más brutal que verlo escondido en un cajón. Daniel Kruger dio un paso hacia adelante con una urgencia casi animal. «Eso no demuestra que sea nuestro», soltó. «Esa libreta pudo haber sido plantada. Cualquiera pudo escribir eso. Cualquiera pudo meterla ahí». Valeria giró lentamente hacia él. El sol le dibujaba una línea de luz en el rostro, y en su voz no había triunfo, solo una firmeza serena que lo desarmó delante de todos. «No, Daniel», dijo por primera vez usando su nombre. «Nadie la plantó. Tú la consultaste hace 3 noches, a las 22:17, en la oficina de archivo interno, cámara 2, ángulo superior. Pausa de 48 segundos en la página marcada con el código L14. Kruger se quedó inmóvil. No respondió. No pudo. Porque aquella precisión no era una acusación improvisada. Era el golpe exacto de alguien que había observado cada movimiento sin dejar un solo cabo suelto. Marcus Doyle respiró hondo, demasiado hondo, como si el pecho se le hubiera quedado pequeño de pronto. «Están inventando una narrativa», murmuró. «Quieren convertir procedimientos duros en una conspiración». El comandante levantó una de las memorias y se la entregó a un agente técnico. «Verificación inmediata», ordenó. El agente conectó el dispositivo a una unidad portátil. La pantalla se encendió. Aparecieron carpetas por fecha, hora y ubicación. Y cuando abrió la primera, se vio el inicio de un video grabado desde el propio estacionamiento del departamento. Un video en el que no solo aparecían Kruger y Doyle, sino también una tercera figura cuya presencia podía derribar toda la cadena de mando. La imagen tembló apenas un segundo antes de estabilizarse.
Era el estacionamiento trasero del departamento, de noche, con la luz amarillenta de un foco deficiente y el suelo manchado por sombras largas que parecían esconder más de lo que mostraban. Daniel Kruger aparecía primero, Marcus Doyle después, ambos mirando alrededor con esa cautela que solo usan los hombres cuando saben que están haciendo algo que no sobreviviría a la luz del día. Pero no fue su presencia lo que heló a la multitud, fue la tercera figura. Cuando avanzó hacia el encuadre y su rostro quedó lo bastante cerca de la cámara, varias personas soltaron el aire al mismo tiempo. Tomás Herrera bajó la cabeza como si confirmara una pesadilla vieja. El comandante endureció la mirada. Y Daniel, por primera vez en toda la mañana, dejó de fingir. Porque el hombre del video no era un oficial menor, ni un empleado cualquiera. Era el capitán Robert Hensley, máxima autoridad del departamento. El rostro solemne que hablaba de servicio y comunidad frente a los micrófonos, el mismo que había construido su reputación sobre discursos de orden mientras dejaba que la podredumbre creciera detrás de su despacho. La grabación no tenía audio claro al principio, solo gestos, intercambios de carpetas, movimientos rápidos, pero bastaba ver la forma en que Hensley señalaba varios nombres en una hoja para comprender que aquello no era una reunión casual ni un procedimiento legítimo. Era coordinación, era jerarquía, era una cadena de mando bajando instrucciones como veneno gota a gota. El agente técnico limpió la pista de sonido y tras un chasquido breve, la voz del capitán emergió nítida, brutal, imposible de negar. A los que puedan defenderse, déjenlos pasar. A los otros, presiónenlos. Los que tienen miedo son los más fáciles de doblar. Un murmullo de horror recorrió la explanada. Una de las mujeres del público se cubrió el rostro. El repartidor lanzó una maldición entre dientes. El anciano cerró los puños con una rabia silenciosa que parecía acumulada desde mucho antes de aquella mañana. Doyle retrocedió un paso, pero ya no había dónde esconderse. Valeria no apartó los ojos de la pantalla. Había soportado insultos, burlas y esposas para llegar a ese instante exacto. El momento en que el poder dejaba de ser una amenaza abstracta y mostraba, por fin, su rostro verdadero frente a todos. Entonces el video avanzó unos segundos más. Hensley señaló otra hoja. Kruger asintió. Doyle sonrió. Y la siguiente frase cayó como una cuchillada sobre el concreto ardiente. Si aparece alguna federal husmeando, la frenan antes de que entre. Me da igual cómo. El silencio que siguió fue monstruoso. Daniel abrió la boca, pero no salió nada. Marcus sintió que las rodillas casi no le respondían. Tomás Herrera levantó la vista lentamente, con los ojos húmedos y llenos de una mezcla devastadora de dolor y alivio. El comandante apagó la pantalla y miró a los oficiales retenidos con una dureza que parecía más antigua que aquella operación. Ya no estamos hablando de abuso aislado, dijo. Estamos hablando de una estructura que cazaba a los indefensos y protegía a sus propios depredadores. Y justo cuando la multitud intentaba procesar la magnitud de la traición, una voz alterada se escuchó desde la puerta principal del edificio. El capitán Hensley no está en su despacho, y alguien acaba de activar la salida trasera. La noticia cayó sobre la explanada como una descarga eléctrica. Durante un segundo nadie habló, pero todos sintieron lo mismo. Robert Hensley no había desaparecido por casualidad. Estaba huyendo. El comandante giró de inmediato hacia la entrada del edificio, y su voz cortó el aire con una autoridad feroz. «Cierren el perímetro trasero. Nadie entra, nadie sale. Ahora». 4 soldados se movieron al instante, rodeando el lateral del departamento con una velocidad tan precisa que la multitud apenas alcanzó a seguirlos con la vista. El sonido de sus pasos se mezcló con el zumbido lejano del tráfico, y con esa respiración colectiva que ya no era simple expectativa, sino una mezcla abrasadora de rabia, ansiedad y justicia a punto de explotar. Daniel Kruger bajó la cabeza. Marcus Doyle cerró los ojos un instante. Ambos entendieron, con la misma claridad miserable, que si Hensley escapaba, quizá intentaría salvarse hundiéndolos todavía más. Si lo capturaban, en cambio, toda la estructura corrupta podía venirse abajo delante de cámaras, testigos y registros imposibles de borrar. Tomás Herrera miró hacia el costado del edificio como si estuviera viendo un fantasma salir de entre los ladrillos. «Siempre tuvo una vía de salida», murmuró.
Decía que un hombre inteligente nunca deja una sola puerta abierta, deja dos. Valeria levantó el rostro hacia el sol implacable del mediodía, y en sus ojos brilló algo más frío que la rabia, la certeza. «No esta vez», dijo. En ese instante, desde el lateral del edificio, se oyó el golpe seco de una puerta metálica abriéndose con violencia. Varias personas de la multitud giraron la cabeza al mismo tiempo. Un hombre apareció por la salida trasera, avanzando con pasos rápidos, mirando por encima del hombro, cargando una carpeta oscura contra el pecho, como si fuera más valiosa que su propia carrera. No hacía falta que nadie pronunciara su nombre. La calle entera lo reconoció por la forma en que caminaba, con la arrogancia herida de quien ha mandado demasiado tiempo y no soporta ser visto huyendo. Robert Hensley no llevaba ya la compostura solemne de los discursos públicos. Llevaba el rostro desencajado, la mandíbula apretada y una desesperación que le deformaba cada movimiento. Uno de los soldados le gritó que se detuviera, pero el capitán echó a correr. Apenas avanzó unos metros. 2 SEAL surgieron desde ambos extremos del callejón y lo interceptaron con una precisión brutal, cortándole el paso antes de que alcanzara la reja del estacionamiento auxiliar. Hensley intentó retroceder, tropezó, apretó más fuerte la carpeta y gritó algo incomprensible. La escena duró apenas segundos, pero fue suficiente para que la multitud estallara en murmullos y jadeos. El hombre que durante años había hecho temblar a otros estaba ahora acorralado bajo la misma luz pública que tantas veces usó para fingir honor. El comandante avanzó hacia él sin apartar la vista. Valeria también dio un paso al frente. Y cuando uno de los soldados logró arrancarle la carpeta de las manos y la abrió allí mismo, frente a todos, el color abandonó por completo el rostro de Hensley, porque lo primero que se vio no fue dinero ni un reporte, sino una fotografía que conectaba aquel abuso con un secreto todavía más oscuro. La fotografía estaba doblada por una esquina, como si alguien la hubiera guardado demasiadas veces con manos nerviosas. Aún así, la imagen era clara, demasiado clara. Mostraba al capitán Robert Hensley estrechando la mano de un hombre que no pertenecía al departamento, ni al municipio, ni a ninguna estructura policial visible. Su rostro no le resultó familiar a la multitud, pero sí a Valeria. En cuanto lo vio, sus pupilas se endurecieron con una frialdad letal. Tomás Herrera también reaccionó, no con reconocimiento pleno, sino con esa intuición amarga que llega cuando una pieza suelta por fin encuentra el hueco exacto en el rompecabezas. Detrás de ellos, la multitud guardó un silencio denso, expectante, como si hasta el aire se hubiera inclinado para escuchar lo que estaba a punto de revelarse. El comandante tomó la fotografía, la observó apenas un segundo y luego miró a Valeria. No necesitó preguntarle nada. Ella asintió una sola vez. Eso bastó para que la gravedad del momento cambiara de nivel. «Ese hombre se llama Víctor Salazar», dijo Valeria, y su voz sonó como una puerta blindada cerrándose. «No trabaja aquí, no figura en nóminas públicas, no aparece en organigramas, pero durante años ha operado detrás de varias redes de filtración, chantaje y desvío de inteligencia local. Usa la corrupción policial como otros usan un guante, para tocar lo sucio sin dejar huellas». La multitud soltó un murmullo de desconcierto. Un nombre desconocido podía parecer menos impactante que una placa, hasta que uno entendía lo que implicaba. Porque los abusos que habían presenciado esa mañana ya no eran solo el resultado del prejuicio de unos cuantos hombres violentos. No, ahora empezaban a mostrar la silueta de algo más amplio, más calculado, más peligroso. El comandante abrió la carpeta por completo. Dentro había recibos, anotaciones cifradas, rutas de patrullaje modificadas a mano y varias impresiones de cámaras urbanas. Valeria señaló 3 documentos seguidos, sin vacilar. «Primera contradicción», dijo. Hensley firmó que ciertas patrullas se redistribuyeron por seguridad comunitaria. Pero aquí están las rutas reales. Siempre desvían unidades hacia zonas con vecinos vulnerables y dejan vacíos los sectores donde debían ocurrir intercambios no registrados. Segunda, estos reportes dicen que hubo incidentes espontáneos, pero las cámaras demuestran que los puntos de detención ya estaban vigilados con anticipación. Tercera, varios testimonios fueron archivados como inconsistentes, aunque coinciden entre sí como piezas del mismo espejo roto. No eran errores, eran cortes deliberados en la verdad. Tomás apretó los dientes. Una de las empleadas de la tienda murmuró:
Los preparaban como trampas. El anciano asintió sin apartar la vista del capitán acorralado. Hensley intentó recomponerse. «No saben interpretar esos archivos», dijo, con un temblor cada vez menos disimulado. «Esa foto no prueba nada. Una reunión no es un crimen». Pero Valeria lo sostuvo con la mirada, implacable. «No es la foto lo que lo destruye, Robert», respondió. «Es todo lo que usted hizo antes y después de tomarla». Y cuando el comandante retiró la siguiente hoja de la carpeta, lo que apareció escrito abajo de la firma de Hensley hizo que hasta los testigos más incrédulos sintieran que el suelo acababa de moverse bajo sus pies. Bajo la firma de Robert Hensley no había una nota administrativa ni una referencia de rutina. Había una instrucción, breve, precisa, inhumana. Priorizar presión visible, generar ejemplo. Esas 4 palabras bastaron para que la calle entera comprendiera algo terrible. Muchas de aquellas detenciones no buscaban justicia, ni orden, ni seguridad. Buscaban miedo, buscaban espectáculo, buscaban convertir a ciertos ciudadanos en advertencias ambulantes para que otros aprendieran a agachar la cabeza antes de siquiera preguntar por sus derechos. El comandante sostuvo el documento frente a Hensley con la misma frialdad con la que se expone un arma encontrada en la escena de un crimen. «¿También va a decir que esto está fuera de contexto, capitán?», preguntó. Hensley no respondió enseguida. Miró a Kruger, miró a Doyle, miró la multitud, miró las cámaras levantadas hacia él como un ejército silencioso de memoria. Por un segundo, pareció buscar en el aire la vieja autoridad con la que había intimidado a todos durante años. Pero aquella autoridad ya no existía. Había sido arrastrada por sus propios actos hasta quedar desnuda bajo el sol. Valeria dio un paso al frente. No necesitó alzar la voz para dominar la escena. «Usted convirtió el miedo en política interna», dijo. «Hizo de la humillación un método. Y lo más grave no fue lo que ordenó en privado, sino lo que permitió en público para que la gente creyera que protestar era inútil». Luego señaló 3 piezas de evidencia sobre el cofre del patrullero, una tras otra, como quien derriba columnas podridas con la precisión de un cirujano. «Aquí están las denuncias originales antes de ser alteradas. Aquí, las rutas manipuladas para facilitar detenciones selectivas. Y aquí, las transferencias no justificadas vinculadas a operativos que nunca debieron existir. 3 capas, 3 mentiras, un mismo propósito». La multitud reaccionó con un murmullo grave, lleno de furia contenida. Ya no estaban presenciando solo la caída de unos hombres corruptos. Estaban viendo como una lógica entera de desprecio quedaba expuesta paso a paso, sin escapatoria posible. Tomás Herrera respiró hondo, como si cada frase de Valeria le devolviera un poco del aire que le habían robado durante meses. El repartidor levantó la voz por primera vez con abierta indignación. «Nos trataban como si no valiéramos nada, como si nadie fuera a escuchar». Una mujer mayor asintió con lágrimas en los ojos, porque creían que nuestro acento era una condena. Esa frase quedó flotando en la explanada como una verdad demasiado antigua. Hensley apretó la mandíbula con desesperación. «Todo eso son interpretaciones interesadas», dijo. «Están uniendo puntos donde no los hay. Quieren fabricar una red para justificar una operación política». Pero el comandante tomó entonces una memoria digital distinta, más pequeña, marcada con una etiqueta azul. La sostuvo unos segundos sin insertarla todavía. «No necesitamos fabricar nada», dijo, «porque su propia voz está a punto de terminar lo que estos documentos empezaron». Y cuando conectó el dispositivo frente a todos, el primer segundo de audio reveló un intercambio tan explícito, tan brutal y tan imposible de negar, que incluso Robert Hensley cerró los ojos, como si quisiera escapar del sonido de su propia condena. Todas las miradas se giraron al mismo tiempo. La voz había salido desde la segunda fila de curiosos, pero ahora ya nadie veía a esa mujer como una simple espectadora. Avanzó despacio entre la gente, con la respiración temblorosa y los ojos clavados en Robert Hensley. Se llamaba Elena Vargas, y aunque su voz parecía quebrarse por momentos, había en ella una firmeza nacida de años de silencio acumulado. No necesitó presentarse 2 veces. Bastó la forma en que el capitán la miró para que todos entendieran que aquello no era improvisado, ni confuso, ni menor. Hensley la reconocía, y ese reconocimiento fue una herida abierta en mitad de la calle. Elena se detuvo junto al patrullero. Miró un instante a Valeria como quien encuentra por fin el valor que le faltaba.
y luego sacó del bolso un pequeño grabador digital con la carcasa rayada por el tiempo. «Lo guardé por 3 años», dijo, «porque pensé que si hablaba sola me destruirían. Pero hoy ya no estoy sola». El aire cambió otra vez. El comandante asintió con gravedad. Tomás Herrera bajó la cabeza como si supiera exactamente lo que costaba llegar a ese punto. La multitud quedó inmóvil. Hasta los teléfonos parecieron dejar de temblar. Elena apretó el dispositivo entre los dedos y continuó, cada palabra más firme que la anterior. «Mi hermano fue detenido aquí. Lo acusaron de resistirse. Dijeron que era agresivo. Dijeron que representaba una amenaza. Pero nunca encontraron nada. Nunca hubo prueba. Solo golpes, insultos y miedo». Luego levantó el grabador a la altura del pecho. «Después de su arresto, vine a pedir explicaciones. Él estaba herido. Yo quería saber quién había dado la orden. Esa noche dejé este aparato grabando en mi bolso porque presentía que me iban a mentir». Nadie respiró igual después de escuchar eso. Hensley tensó la mandíbula. Kruger apartó la vista. Doyle cerró los ojos un segundo demasiado largo. El comandante recibió el grabador con ambas manos y antes de reproducirlo miró a Elena como quien sabe que ese gesto no es una entrega de evidencia, sino la devolución pública de una dignidad robada. El audio arrancó con un ruido de tela, pasos, una puerta cerrándose. Después, una voz masculina, clara, inconfundible, la voz de Hensley. «Si el apellido asusta, aprieten más. Al final todos firman». Un murmullo de horror atravesó la explanada. Elena apretó los labios para no romperse. Valeria sostuvo su mirada un instante, en silencio, y ese silencio fue más humano que cualquier discurso. La grabación siguió. Otra voz preguntó si debían registrar la lesión del detenido. Y entonces Hensley respondió con una frialdad insoportable. «Registra lo justo, que parezca suficiente para cerrar el caso, no para abrir otro». La multitud estalló en indignación, pero el audio aún no había terminado. Y lo siguiente iba a convertir aquella confesión en algo todavía más devastador. El ruido de fondo del grabador se volvió más nítido por un instante, como si hasta el propio aparato hubiera querido limpiar el camino para que nadie pudiera alegar confusión. Se escuchó el leve roce de una silla, una carpeta abierta y después un silencio corto, cargado de esa clase de tensión que solo existe cuando alguien está a punto de decir algo que no debería quedar registrado jamás. Entonces la voz de Robert Hensley regresó, más baja, más calculada, y precisamente por eso mucho más aterradora. «No me interesa si era inocente», dijo. «Me interesa que sirva, que los demás lo vean y entiendan el mensaje». La frase cayó sobre la explanada como un golpe seco en el pecho. Una mujer soltó un sollozo. El repartidor bajó el teléfono un segundo, incapaz de seguir grabando sin apretar los dientes. El anciano cerró los ojos con una tristeza feroz, como si aquella oración resumiera demasiados años de abuso, convertido en costumbre. Elena Vargas se mantuvo en pie por pura voluntad. Sus manos temblaban, pero su mirada ya no huía. Había esperado 3 años para que esa voz saliera de las sombras, y ahora que por fin lo hacía frente a todos, el dolor seguía allí, pero ya no estaba solo. El audio continuó. Se oyó otra voz, más insegura, preguntando qué pasaría si la familia insistía, si buscaba abogado, si hablaba con la prensa. Hensley respondió sin dudar. «Entonces les damos la versión primero. Siempre primero. El uniforme cuenta la historia y el barrio carga la culpa». Un murmullo de indignación recorrió la calle. Tomás Herrera apretó los puños hasta blanquear los nudillos. Daniel Kruger no levantaba la cabeza. Marcus Doyle respiraba como un hombre que intenta no ahogarse en plena tierra firme. Ya no había espacio para matices. Ya no quedaba refugio en la ambigüedad. Aquello no era una conversación sacada de contexto ni una frase desafortunada. Era una filosofía, un método, una maquinaria donde el miedo, el prejuicio y la mentira trabajaban juntos bajo techo oficial. Valeria dio un paso más hacia Elena y tomó con suavidad el borde del grabador, no para quitárselo, sino para afirmarlo entre ambas, como si el objeto hubiera dejado de ser un aparato y se hubiera convertido en un testigo con memoria. «Eso era lo que estaban defendiendo cuando me esposaron aquí afuera», dijo mirando a la multitud. «No el orden, no la ley. Defendían la costumbre de decidir quién merece ser escuchado y quién puede ser aplastado sin consecuencias». Sus palabras atravesaron a los presentes con una fuerza distinta a la del audio, porque ya no hablaba solo una agente.
Hablaba una mujer que había soportado en su propio cuerpo la misma lógica que otros sufrieron durante años. El comandante asintió lentamente y levantó la vista hacia Hensley. Con esto termina la discusión sobre intención. El capitán quiso hablar, quiso inventar una grieta, un matiz, una defensa, pero no pudo, porque en ese mismo instante, uno de los agentes técnicos levantó la cabeza desde la unidad portátil y pronunció una frase que volvió a cambiar la temperatura del aire. «Comandante, acabo de recuperar un archivo borrado. Es un video, y según la marca de tiempo, fue grabado hace apenas 47 minutos». La frase del técnico dejó a todos inmóviles. 47 minutos. No era una prueba antigua ni un eco perdido del pasado. Era algo reciente, demasiado reciente. Algo grabado cuando el sol ya estaba alto, cuando la ciudad seguía su rutina sin sospechar que, frente a ese departamento, la verdad estaba a punto de romper el concreto. El comandante hizo una seña y la pantalla portátil fue girada hacia el centro del cerco. La multitud se tensó. Elena Vargas contuvo el aliento. Tomás Herrera clavó la mirada en el monitor con una expresión de miedo y hambre de justicia al mismo tiempo. Robert Hensley bajó la cabeza apenas un segundo, y ese gesto diminuto reveló más que cualquier protesta. Él sabía lo que venía. Daniel Kruger cerró los puños. Marcus Doyle pareció envejecer de golpe. El video comenzó con una imagen inestable, como si hubiera sido captada desde una cámara interna activada a toda prisa. Se veía una oficina, no el exterior, no el estacionamiento, el despacho lateral del capitán. La hora brillaba en la esquina superior, exacta, irrefutable. Hensley aparecía de perfil, caminando de un lado a otro con una carpeta en la mano. Frente a él estaba un hombre que varios no reconocieron de inmediato, hasta que Valeria entrecerró los ojos y habló con una dureza casi glacial. Víctor Salazar. Así que sí vino en persona. El nombre cayó otra vez como una sombra larga. En la grabación, Salazar no parecía nervioso. Al contrario, tenía esa calma venenosa de quienes han pasado tanto tiempo moviendo hilos en la oscuridad que ya no recuerdan cómo luce el miedo. Hensley sí estaba alterado. Miraba el reloj, golpeaba el escritorio con los dedos, y entonces soltó la frase que hizo que el silencio se volviera insoportable. «La mujer ya está aquí afuera. Kruger y Doyle la van a calentar lo suficiente para que pierda margen. Después tú desapareces los últimos registros». Salazar respondió con una tranquilidad monstruosa. «Hazlo parecer rutina. Con eso basta». La multitud reaccionó con un murmullo ahogado. Una de las empleadas se cubrió la boca. El repartidor lanzó una mirada de pura rabia hacia los oficiales retenidos. Elena sintió que las piernas le temblaban, no de debilidad, sino por la violencia de ver repetirse el mismo método frente a otra víctima, la misma maquinaria, el mismo desprecio. Pero el video aún guardaba algo peor. Hensley se detuvo frente al escritorio, abrió la carpeta y sacó una fotografía. La sostuvo apenas un segundo, lo suficiente para que la cámara captara un rostro que no pertenecía ni a policías ni a informantes. Era un hombre mayor, serio, cansado, con la mirada firme. Tomás Herrera lo reconoció antes que nadie, y el aire se le quebró en el pecho. «No», susurró, «mi padre». El comandante volteó hacia él, Valeria también. En la pantalla, Hensley dijo con absoluta frialdad: «Si el viejo habla, lo hundimos con el caso del muelle». Y en ese instante, Tomás comprendió que todo lo que había callado durante meses no solo había puesto en riesgo su conciencia, había puesto en riesgo a su propia sangre. Las palabras del video no se apagaron cuando la pantalla quedó en silencio. Se quedaron flotando sobre la explanada como ceniza caliente, pegándose a la piel, entrando en el pecho de todos los que estaban allí. Pero en nadie golpearon con más violencia que en Tomás Herrera. Durante un segundo, el mundo pareció reducirse para él a una sola imagen. El rostro de su padre sostenido entre los dedos de Robert Hensley, como si fuera una pieza de presión, un rehén invisible usado para comprar obediencia. Tomás retrocedió un paso, no por cobardía, sino porque el cuerpo a veces necesita moverse para no romperse. La multitud guardó un silencio distinto, más humano, más profundo. Ya no era solo la caída de un sistema corrupto. Era el instante en que la injusticia mostraba su forma más cruel. No le bastó con golpear inocentes en la calle, también amenazó familias enteras en la sombra.
Valeria lo miró con una firmeza serena, sin invadir su dolor, pero sosteniéndolo desde la distancia justa. «Tu padre no fue una debilidad», dijo. «Fue la razón por la que seguiste aquí el tiempo suficiente para que todo esto saliera». Tomás apretó la mandíbula. Los ojos se le humedecieron, pero no bajó la cabeza. Esta vez no. Esta vez levantó el rostro hacia Hensley, con una verdad antigua ardiéndole en la voz. «Mi padre trabajó 30 años en el muelle. 30 años. Y ustedes intentaron convertir su nombre en un ancla para hundirme». Robert Hensley quiso responder. Quiso recuperar algo de control. Quiso volver a esconderse detrás del tono profesional con el que tantos años ordenó daño sin mancharse las manos en público. «No sabes de qué hablas», dijo. «Ese archivo del muelle era una investigación abierta». Tomás dio un paso al frente. Solo uno, pero fue suficiente para que todos sintieran el cambio. No, era un montaje. Lo usaron para asustarme cuando empecé a hacer preguntas. Me dijeron que si seguía mirando reportes alterados, mi padre terminaría acusado de mover carga inexistente. Me dijeron que un hombre viejo no sobreviviría a un proceso así. El aire se tensó con una rabia colectiva casi física. Elena Vargas cerró los ojos un instante. El repartidor murmuró una maldición. El anciano, que hasta entonces había observado en silencio, dejó escapar una frase baja, rota por demasiados recuerdos. «Siempre encuentran a quien amenazar cuando no pueden callarte de frente». La multitud asintió con un dolor que ya no era individual, porque de pronto aquello era más que la historia de Valeria, más que la historia de Tomás, más que el hermano de Elena. Era la historia de todos los que alguna vez callaron para proteger a alguien que amaban. El comandante observó a Hensley con un desprecio helado. Usar familiares como herramienta de coerción agrava cada cargo que ya enfrenta. Pero Tomás ya no estaba escuchando al comandante. Miraba la pantalla apagada como si, por primera vez, entendiera el sentido completo de su propio miedo. Y cuando volvió la vista hacia Valeria, no había vergüenza en sus ojos, sino una determinación nueva, más limpia que el miedo, más firme que la culpa. «Hay algo más», dijo. «Algo que escondieron donde pensaron que nadie buscaría. Y si sale, no cae solo este departamento». La frase de Tomás no sonó como una simple continuación. Sonó como una compuerta abriéndose hacia algo todavía más grande, más incómodo y más peligroso que todo lo visto hasta ese momento. La multitud lo percibió enseguida. Ya no miraban a un oficial quebrado por la culpa, sino a un hombre que acababa de cruzar el punto sin retorno. El sol seguía cayendo con dureza sobre la explanada, pero ahora el calor parecía venir de otro lado, de esa tensión espesa que se acumulaba entre la puerta del departamento, las pruebas sobre el patrullero y los rostros de quienes entendían que la corrupción no había florecido sola. Siempre hay tierra que la alimenta, siempre hay manos que la riegan desde más arriba. Tomás respiró hondo, sostuvo la mirada de Valeria un segundo, y luego habló con una claridad que no tenía cuando salió por primera vez con el sobre gris. No era solo este lugar, nunca fue solo este lugar. Lo que hacían aquí era una pieza de algo más amplio. Reportes manipulados para cubrir movimientos fuera del registro, detenciones usadas como cortina, patrullas desviadas para abrir corredores donde nadie debía mirar. No cazaban solo a los vulnerables por desprecio, también los usaban para ocultar otras operaciones. El murmullo de la multitud cambió de tono. Ya no era indignación espontánea, era la comprensión lenta y terrible de que el abuso visible había servido para tapar una maquinaria invisible. Elena Vargas apretó los labios. El repartidor giró la cabeza hacia el edificio como si viera, detrás de las ventanas, un monstruo demasiado grande para haber nacido allí adentro. El anciano negó una vez, muy despacio, con esa tristeza antigua, de quien ya sabe que las peores injusticias rara vez actúan solas. El comandante entrecerró los ojos. «Sea preciso, Herrera». Tomás asintió. En el archivo del muelle había una referencia cruzada. No al caso falso de mi padre, a otra cosa. Cargas no inspeccionadas, vehículos sin revisión, nombres que entraban y salían de los reportes según convenía. Y cada vez que alguien demasiado humilde, demasiado asustado o demasiado latino terminaba esposado en la calle, la atención pública se iba hacia ellos mientras otras rutas quedaban limpias. La frase dejó un peso insoportable en el aire. Valeria avanzó apenas un paso, y en su voz no había sorpresa, sino la confirmación de una intuición que por fin encontraba hueso
y sangre. Usaban el prejuicio como cortina operativa, dijo. Convirtieron la discriminación en herramienta logística. No era solo odio, era un método para comprar invisibilidad. Aquellas palabras atravesaron a la multitud como un rayo seco, porque de pronto la historia individual se volvió espejo colectivo. Ya no era solo una agente esposada injustamente, ya no era solo un hermano golpeado, ya no era solo un padre amenazado. Era la imagen brutal de un sistema que elegía a quién humillar, según quien tuviera menos posibilidades de ser escuchado. Tomás levantó la vista hacia todos los presentes, y por primera vez su voz dejó de sonar como la de un hombre defendiendo su propia conciencia. Sonó como la de alguien hablando por muchos. Por eso lo hacían siempre igual, dijo, porque contaban con nuestro miedo, con nuestro cansancio, con nuestro acento, con la idea de que nadie vendría. La multitud quedó en silencio absoluto. No un silencio vacío, sino uno pesado, consciente, transformado. Y justo entonces, uno de los agentes que revisaba el interior del departamento salió a toda prisa con una carpeta sellada y una sola frase que volvió a tensar la calle. «Comandante, encontramos la lista de destinos». La carpeta sellada parecía más pesada de lo que era, no por el papel que contenía, sino por lo que representaba. El agente la sostenía con ambas manos, como si incluso él sintiera que no estaba transportando documentos, sino la prueba final de una arquitectura entera de engaño. El comandante la recibió sin apartar la vista de Robert Hensley. Luego rompió el sello. El sonido fue pequeño, casi insignificante, pero en aquella explanada cargada de tensión sonó como un hueso quebrándose. La multitud permaneció inmóvil. Nadie hablaba, nadie toseía, nadie se atrevía a interrumpir ese segundo, suspendido entre la revelación y el derrumbe. Valeria observó cada movimiento con una calma implacable. Tomás Herrera apretó los dientes. Elena Vargas mantenía las manos unidas frente al pecho, como si estuviera conteniendo años de rabia y miedo en un solo gesto. El comandante abrió la carpeta y comenzó a pasar hojas. En cada una había rutas, fechas, códigos de salida, números de unidad y destinos marcados fuera del circuito habitual. No eran errores administrativos, no eran simples desvíos, eran caminos trazados con intención, como venas oscuras bajo la piel del sistema. «Aquí está», dijo el comandante deteniéndose en una página. Patrullas reasignadas durante operativos callejeros, vehículos desviados mientras se efectuaban detenciones públicas, puertos secundarios, almacenes sin registro, muelles periféricos. La multitud soltó un murmullo ahogado. El repartidor abrió los ojos con incredulidad. La empleada de la tienda se llevó una mano a la frente. El anciano clavó la vista en el suelo un instante, como si necesitara afirmarse para no caer bajo el peso de lo que estaba entendiendo. Valeria habló sin levantar demasiado la voz, pero cada palabra se escuchó con nitidez brutal. Mientras la gente miraba a un latino esposado en la calle, ellos limpiaban el camino para otra cosa. Así funcionaba. Hacían del escándalo una cortina y del prejuicio una herramienta. El comandante levantó otra hoja. Esta vez, además de destinos, había iniciales repetidas y columnas con pagos. No sobornos dispersos, sino una contabilidad, una rutina, una maquinaria alimentada con el mismo orden frío con el que otros llevan inventarios de mercancía. No solo protegían abuso, dijo el comandante, protegían tránsito ilícito. Cubrían movimientos ilegales usando el aparato policial como distracción. Robert Hensley cerró los ojos. Daniel Kruger respiró hondo con desesperación. Marcus Doyle parecía un hombre vaciado por dentro. Pero fue Tomás quien terminó de convertir aquella evidencia en una herida moral colectiva. Dio un paso al frente, miró a la multitud y habló como si por fin le estuviera respondiendo no a un superior, sino a toda una comunidad herida. Nos hicieron creer que éramos el problema. Nos señalaron, nos humillaron, nos asustaron, para que nadie mirara el verdadero crimen pasando detrás. Usaron nuestros nombres, nuestro miedo y nuestro silencio como un muro para esconder su negocio. La frase dejó la explanada sumida en una quietud insoportable. No una quietud vacía, sino la de una verdad demasiado grande, acomodándose en el pecho de todos. Y entonces el comandante pasó la última hoja de la carpeta, vio el nombre que figuraba al final de la cadena de autorización, y su expresión cambió de inmediato.
porque aquel apellido significaba que la corrupción no terminaba en el departamento. El cambio en el rostro del comandante fue mínimo, pero suficiente para congelar a todos los que lo observaban. No abrió los ojos de más, no exhaló con fuerza, no dijo una sola palabra de inmediato. Y precisamente por eso el silencio se volvió insoportable. Porque cuando un hombre, entrenado para el control, queda inmóvil frente a un nombre, la gente entiende que no está mirando un detalle, está mirando un abismo. La explanada entera quedó suspendida en esa pausa. El viento movió un papel cerca del bordillo. Una sirena lejana sonó en otra calle, ajena a lo que estaba ocurriendo ahí. Un niño, al fondo de la multitud, preguntó algo en voz baja, y su madre lo abrazó sin responder. Todo parecía seguir existiendo, y sin embargo, frente al departamento, el tiempo acababa de detenerse. Valeria observó al comandante con la mandíbula firme. Tomás Herrera mantuvo la respiración contenida. Elena Vargas juntó más fuerte las manos. Robert Hensley, que hasta entonces había intentado sostener algún fragmento de arrogancia, bajó la mirada como si supiera perfectamente qué apellido acababa de emerger del expediente. El comandante levantó por fin la última hoja. No la mostró todavía. La sostuvo unos segundos, dejando que el peso de lo no dicho trabajara sobre cada conciencia reunida allí. La cadena de autorización no terminaba en este edificio, dijo al fin, con una voz tan baja que obligó a todos a escuchar mejor. Terminaba en una oficina regional de supervisión. El murmullo no llegó de inmediato. Primero llegó otra cosa, un vacío, un golpe mudo en el pecho colectivo. Porque hasta ese instante, muchos todavía podían consolarse pensando que el mal estaba encerrado en unas cuantas placas, unos cuantos nombres, una fachada concreta. Pero no, la podredumbre había trepado más arriba. Había encontrado escritorio, firma y protección en un nivel donde se suponía que debía existir control. El comandante siguió mirando el documento como si pesara más que la carpeta entera. Supervisor regional, Adrian Mercer. Validación externa de rutas especiales. Exención de auditoría por motivo de seguridad prioritaria. 3 firmas, 3 fechas. Mismo circuito. La multitud soltó entonces un murmullo largo, cargado de incredulidad y rabia. El repartidor dio un paso atrás y negó con la cabeza. La mujer mayor cerró los ojos. El anciano levantó la vista hacia el edificio como quien ya no miraba ladrillos, sino una estructura entera de silencio y abuso, extendiéndose por encima de las calles donde la gente común hacía su vida. Valeria habló sin moverse. Por eso tardaron tanto en caer, dijo. No se protegían solos. Se cubrían unos a otros como si la verdad tuviera que atravesar pisos enteros antes de poder respirar. Nadie respondió, nadie discutió. Ya no quedaban palabras pequeñas para una revelación así. Incluso los soldados permanecieron más rígidos, como si comprendieran que la operación acababa de cruzar un umbral más oscuro. El sol seguía golpeando el concreto, pero la calle parecía haberse enfriado. Y en medio de esa quietud brutal, con los expedientes abiertos, las pruebas expuestas y la cadena de mando rasgada de arriba abajo, se instaló un silencio tan pesado que parecía el último segundo antes del juicio. Nadie se atrevió a romper aquel silencio de inmediato. Era demasiado denso, demasiado lleno de nombres, firmas, grabaciones, órdenes y rostros heridos. No era una pausa vacía, era el peso de la verdad cayendo por fin sobre todos al mismo tiempo. Frente al departamento de policía, bajo la luz inmisericordia del día, la escena ya no parecía una intervención. Parecía un espejo gigantesco puesto delante de una ciudad entera. Un espejo donde no solo se reflejaban Kruger, Doyle y Hensley, sino también cada omisión, cada denuncia archivada, cada gesto de desprecio convertido en costumbre, cada vez que alguien fue tratado como sospechoso por su apellido, por su acento o por el simple hecho de parecer más fácil de aplastar. La multitud permanecía inmóvil. Algunos seguían grabando. Otros ya ni siquiera miraban la pantalla del teléfono. Miraban directamente, como si entendieran que esa memoria no debía delegarse a un dispositivo. Elena Vargas respiraba con dificultad, pero seguía erguida. Tomás Herrera tenía los ojos clavados en la carpeta abierta, como si quisiera memorizar cada hoja para no permitir nunca más que el miedo le robara la voz. El repartidor mantenía los puños cerrados. La mujer mayor lloraba en silencio. El anciano observaba con una solemnidad dolorosa, la misma con la que se contempla algo que uno siempre temió que fuera verdad, y aún así,
Deseó estar equivocado. Fue entonces cuando Valeria Mendoza dio un paso al frente. No uno dramático, no uno teatral. Un paso sereno, exacto, suficiente para colocarse en el centro de aquella tensión insoportable y volver la palabra. Miró primero a los oficiales retenidos, luego al comandante, luego a la gente, y habló con una voz que no sonaba solo a autoridad, sino a memoria compartida. Esto nunca fue solo sobre mí. La frase atravesó la explanada con una fuerza silenciosa. Hoy me esposaron a plena luz del día porque pensaron que podían repetir la misma escena de siempre. Creyeron que bastaba con humillar a una latina frente a un edificio oficial para que todos aceptaran la versión de los uniformes antes que la verdad de sus ojos. Creyeron que el miedo iba a obedecerles otra vez. Hensley cerró los ojos. Kruger apretó la mandíbula. Doyle ni siquiera se movió. Valeria continuó, y cada palabra parecía tocar a alguien distinto entre la multitud. Pero hay algo que olvidaron. Olvidaron que cada abuso deja testigos, que cada mentira necesita silencio para sobrevivir, y que llega un día en que el silencio se cansa. Hoy no cayó solo una detención injusta. Hoy cayó la idea de que ciertas personas pueden ser usadas como ejemplo para que otras bajen la cabeza. Un murmullo emocional recorrió la gente, no de caos, sino de reconocimiento. Varias personas asintieron. Elena bajó la cabeza llorando. Tomás la volvió a levantar, más firme que nunca. El comandante observó a Valeria sin interrumpirla, porque en ese instante ella ya no hablaba solo como agente. Hablaba como la voz de todos los que alguna vez fueron reducidos, ridiculizados o tratados como prescindibles. Y cuando terminó de mirar a la multitud, giró lentamente hacia Robert Hensley y pronunció la frase que terminó de quebrar el aire. Ahora van a escuchar lo que durante años obligó a otros a callar. La frase quedó suspendida sobre la explanada como una campana de hierro. Robert Hensley no respondió. Ya no podía. Tenía el rostro endurecido por ese tipo de miedo que no busca salida, porque entiende que la salida ya no existe. Daniel Kruger tragó saliva. Marcus Doyle mantuvo la vista baja y, por primera vez desde que comenzó todo, fueron ellos quienes quedaron rodeados por la misma sensación de exposición que tantas veces usaron como arma contra otros. La multitud lo sintió de inmediato. Algo se había invertido de manera definitiva. No era solo que las pruebas los cercaran, era que la calle, los testigos, las cámaras, las voces contenidas durante años, todo estaba ahora del lado de la verdad. Una mujer dio un paso al frente, luego otro hombre. Después, una tercera persona alzó la voz desde atrás. No se pusieron de acuerdo. No se organizaron, simplemente ocurrió, como ocurre la lluvia cuando por fin el cielo ya no puede sostenerse más. A mi sobrino también lo humillaron aquí, dijo la mujer, con el rostro bañado en lágrimas, pero la voz firme. A mi hermano lo detuvieron 2 veces sin motivo y luego hicieron desaparecer la denuncia, gritó el hombre. A mí me dijeron que con mi apellido nadie me iba a creer, añadió una joven desde el fondo. Cada frase cayó sobre los oficiales como una piedra distinta. No eran grandes discursos, eran heridas, fragmentos de memoria, pedazos de vidas que hasta esa mañana habían permanecido aislados, avergonzados, dispersos, y que ahora, de pronto, comenzaban a unirse formando algo imposible de detener. Elena Vargas levantó el rostro y respiró hondo. Tomás Herrera giró hacia la multitud como quien presencia el nacimiento de una verdad colectiva. El anciano, que había guardado silencio durante casi toda la escena, avanzó por fin hasta quedar visible para todos. Tenía la voz gastada, pero no débil. Nos hicieron sentir pequeños para que ellos parecieran gigantes, dijo. Pero nunca fueron gigantes. Solo eran cobardes protegidos por puertas cerradas. Un murmullo grave de aprobación recorrió la calle. Varias personas asintieron. Otras lloraban. Algunas seguían grabando con las manos temblorosas, conscientes de que no estaban capturando un escándalo, sino un momento de reparación moral que tardó demasiados años en llegar. El comandante no interrumpió a nadie, ni siquiera intentó ordenar silencio, porque entendía lo que estaba ocurriendo. El expediente legal ya estaba armado, pero aquello era otra cosa. Era la legitimidad social cayendo, golpe por golpe, sobre los hombros de quienes habían confundido poder con permiso. Valeria observó a la gente con una emoción contenida, profunda, casi dolorosa.
No había triunfalismo en sus ojos. Había reconocimiento, la certeza de que toda misión verdadera no termina cuando se arresta al culpable, sino cuando los que callaban descubren que ya no están solos. Y justo cuando las voces seguían creciendo, cuando Hensley parecía encogerse bajo el peso de tantos testimonios imposibles de borrar, una patrulla federal llegó a la esquina con una orden nueva en la mano, una orden que iba a sellar la caída pública de todos ellos. La patrulla federal se detuvo con un chirrido seco, junto al cordón de vehículos negros, y de ella descendieron 2 agentes con una carpeta azul marcada con sello judicial. No traían prisa, traían algo más contundente: certeza. La multitud se abrió apenas para dejarlos pasar, y ese pequeño gesto tuvo algo solemne, casi ceremonial, como si todos comprendieran que la escena acababa de cruzar otro umbral. El agente de mayor rango avanzó hasta el comandante, intercambió una mirada breve, le entregó la carpeta y dijo solo una frase. La orden fue firmada hace 7 minutos. El comandante la abrió allí mismo, bajo la misma luz brutal que había expuesto insultos, audios, rutas, sobornos y nombres. Sus ojos recorrieron el documento con rapidez profesional, pero cuando levantó la vista, ya no quedaba ninguna duda. Queda autorizada la detención formal e inmediata de Robert Hensley, Daniel Kruger y Marcus Doyle, anunció, por conspiración, obstrucción federal, coerción de testigos, manipulación de evidencia, abuso sistemático de autoridad y participación en red de encubrimiento operativo. El efecto fue inmediato. No hizo falta gritar, no hizo falta dramatizar. Bastó escuchar esos cargos pronunciados en voz alta, delante de la gente a la que habían despreciado durante tanto tiempo, para que el aire entero pareciera cambiar de densidad. Una mujer se cubrió la boca y rompió a llorar. El repartidor alzó el puño sin decir nada. Elena Vargas cerró los ojos y dejó caer una lágrima silenciosa, de esas que no nacen del dolor puro, sino del extraño alivio de ver la verdad por fin reconocida. Tomás Herrera exhaló despacio, como si llevara meses respirando solo a medias, y recién ahora el pecho encontrara espacio suficiente. El anciano asintió una vez, muy despacio, con la gravedad de quien entiende que la justicia no borra el daño, pero sí impide que la mentira siga reinando sobre él. Los soldados avanzaron, esta vez no hacia Valeria, sino hacia quienes la habían esposado. Daniel Kruger alzó las manos, pero ya no con arrogancia, sino con la torpeza humillante de quien descubre demasiado tarde que ninguna placa protege de la verdad cuando la verdad llega con documentos, testigos y tiempo exacto. Marcus Doyle intentó hablar. Yo solo seguía órdenes, alcanzó a decir, pero la frase murió en el aire, porque nadie en aquella calle estaba dispuesto a regalarle el refugio de la obediencia ciega. Robert Hensley, por su parte, no forcejeó. Lo que se derrumbaba sobre él era demasiado grande para combatirlo con el cuerpo. Miró un instante a la multitud, y por primera vez no encontró temor en esos rostros. Encontró memoria, encontró juicio, encontró la suma de todos aquellos a quienes creyó prescindibles observándolo caer. El clic de las esposas sonó entonces con una claridad feroz. 1, 2, 3. El mismo metal, el mismo gesto. La diferencia era moral, absoluta, irreversible. La multitud no aplaudió de inmediato. Primero hubo un silencio tembloroso, como si todos necesitaran confirmar que aquello era real. Y cuando el primer aplauso finalmente estalló desde el fondo, no sonó a celebración vacía, sonó a dignidad regresando, paso a paso, a la calle donde se la habían querido arrebatar. Y en medio de ese estruendo contenido, el comandante recibió una última llamada. Escuchó apenas unos segundos, y su expresión reveló que todavía faltaba el anuncio más inesperado de toda la jornada. El comandante no apartó el teléfono de su oído de inmediato. Escuchó en silencio, con la mirada fija en un punto indeterminado frente al departamento, mientras los aplausos se iban apagando poco a poco, absorbidos por la curiosidad y la tensión renovada de la multitud. Aquella llamada no tenía el tono de un trámite. Se notaba en la rigidez de su mandíbula, en la forma en que su expresión dejaba de ser únicamente severa para volverse, por un instante, casi solemne. Cuando colgó, el aire entero parecía estar esperándolo. Robert Hensley, ya esposado, levantó apenas la vista. Daniel Kruger dejó de forcejear. Marcus Doyle tragó saliva. Valeria Mendoza permaneció inmóvil,
pero algo en sus ojos reveló que incluso ella intuía que lo que venía no era un detalle menor. El comandante guardó el teléfono, dio un paso al frente y habló con una claridad que atravesó el murmullo residual de la calle. La oficina central acaba de emitir una resolución extraordinaria. Se abre una intervención federal completa sobre este departamento y sobre la cadena regional vinculada al caso. Todas las funciones de mando quedan suspendidas de manera inmediata. Un murmullo grave, incrédulo, recorrió la explanada. El repartidor soltó el aire con una mezcla de asombro y alivio. Elena Vargas se cubrió la boca. Tomás Herrera bajó la cabeza un segundo, como si estuviera tratando de asimilar que aquello que durante tanto tiempo pareció imposible estaba ocurriendo a plena luz del día, delante de todos. Pero el comandante no había terminado. Volvió la mirada hacia Valeria, y por primera vez en toda la jornada, su tono perdió un poco de dureza para dejar ver algo más profundo: respeto. Y hay una segunda disposición, dijo, en reconocimiento a la operación encubierta, a la preservación de evidencia bajo riesgo extremo y a la protección de testigos civiles durante el procedimiento. La agente Valeria Mendoza queda designada como enlace principal de reconstrucción interna y supervisión provisional de este proceso. La frase cayó sobre la calle como un relámpago de sentido inverso. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Después, la multitud entendió de golpe la magnitud simbólica de lo que acababa de ocurrir. La misma mujer latina a la que habían esposado frente a todos, humillado con desprecio y tratado como si no valiera nada, era ahora la voz autorizada para supervisar la caída del sistema que intentó aplastarla. La inversión de poder fue tan limpia, tan exacta, tan moralmente devastadora para sus agresores, que hasta los soldados intercambiaron una mirada breve. Hensley cerró los ojos. Kruger apretó la mandíbula con una impotencia muda. Doyle parecía incapaz de sostenerse sobre sus propias certezas rotas. Tomás levantó la vista hacia Valeria con una admiración sin sombras. Elena dejó caer una lágrima lenta. El anciano sonrió apenas, no con alegría ligera, sino con esa clase de paz dolorosa que llega cuando la dignidad regresa al lugar exacto de donde intentaron expulsarla. Valeria respiró hondo, observó el edificio, luego a la gente, luego a los 3 hombres esposados, y cuando finalmente dio un paso hacia el centro de la explanada, todos comprendieron que lo que estaba a punto de decir no iba a cerrar la escena. Iba a darle un sentido que ninguno de ellos podría olvidar. Valeria avanzó despacio hasta quedar justo donde, no hacía mucho, la habían obligado a inclinarse sobre el cofre del patrullero. El mismo lugar, el mismo sol, la misma calle, pero ya nada era igual. Ahora no había burla alrededor de ella, sino un silencio atento, casi reverente, nacido de la certeza de que algunas palabras, cuando llegan después de tanta oscuridad, no se escuchan solamente con los oídos, se sienten en los huesos. Valeria miró primero a Robert Hensley, luego a Daniel Kruger, después a Marcus Doyle. No había odio en su rostro, y precisamente por eso su presencia resultaba todavía más contundente, porque el odio puede parecer impulso. Lo que había en ella era algo mucho más difícil de enfrentar: verdad con memoria. Ustedes creyeron que el uniforme les daba el derecho de decidir quién merecía respeto y quién merecía miedo, dijo con una calma que cortaba más que un grito. Creyeron que podían usar el acento de una persona como permiso para humillarla. Creyeron que podían convertir a familias enteras en rehenes del silencio. Y lo peor no fue que abusaran del poder. Lo peor fue que llegaron a convencerse de que nadie iba a recordar los nombres de aquellos a quienes aplastaban. La multitud permaneció inmóvil. Elena Vargas lloraba sin esconderse. Tomás Herrera mantenía la cabeza en alto. El anciano observaba con los labios apretados, como si cada frase estuviera arreglando una grieta muy antigua dentro de él. Valeria giró entonces hacia la gente y su voz cambió apenas, no en fuerza, sino en profundidad. Pero mírenlos ahora. Están aquí por lo que hicieron, y nosotros también estamos aquí por lo que resistimos, porque la dignidad no desaparece cuando alguien la pisa, solo espera el momento en que alguien tenga el valor de levantarla otra vez. Aquellas palabras encendieron algo en los presentes, no un entusiasmo superficial, sino una emoción más honda, más limpia, parecida a la recuperación de algo que se creía perdido. El repartidor asintió con los ojos húmedos. La mujer mayor apretó la mano de la joven que estaba a su lado. Varias personas bajaron lentamente sus teléfonos,
como si entendieran que ya no bastaba con grabar, había que recordar. El comandante dio un paso atrás, cediéndole por completo el centro de la escena. Y fue entonces cuando Valeria pronunció la frase que terminó de invertir el mundo delante de todos. La autoridad no existe para hacerse temer, dijo. Existe para proteger incluso a quien no tiene cómo defenderse. El día en que olvida eso, deja de ser autoridad y se convierte en abuso con placa. Robert Hensley cerró los ojos. Kruger sintió que la respiración se le volvía corta. Doyle no pudo sostener la mirada. La calle entera parecía contener el aliento, suspendida al borde de una emoción demasiado grande para nombrarla del todo. Y justo cuando los agentes federales se preparaban para llevarse a los 3 detenidos, una figura frágil apareció entre la multitud. Abrió paso con lentitud, y al ver a Tomás Herrera de frente, pronunció su nombre con una voz temblorosa que hizo que todo el dolor de la jornada encontrara por fin un lugar donde descansar. Tomás giró de inmediato. Durante un segundo no pareció un hombre que había ayudado a derribar una red corrupta, sino un hijo volviendo a ser hijo. Entre la multitud avanzaba Julián Herrera, su padre, con el rostro cansado y los ojos brillando bajo la luz dura del mediodía. No caminaba rápido, caminaba como caminan los hombres que han cargado demasiado tiempo una amenaza en silencio, y aún así se negaron a dejarse quebrar por completo. Cuando quedó a pocos pasos, Tomás ya no pudo sostener la distancia. Fue hacia él y lo abrazó con una fuerza contenida durante meses, quizá años, mientras la explanada entera guardaba un silencio distinto, más cálido, más humano. Julián cerró los ojos y apretó a su hijo contra el pecho con esa ternura sobria que solo tienen quienes aprendieron a amar sin ruido. Elena Vargas se cubrió la boca. La mujer mayor lloró abiertamente. El repartidor bajó la cabeza un instante. Incluso varios agentes endurecidos por el oficio desviaron la mirada por respeto a ese momento pequeño y enorme a la vez. El instante en que, después de tanta amenaza, una familia seguía en pie. Valeria observó la escena sin intervenir. En su rostro ya no había la tensión cortante de los minutos anteriores, sino una tristeza luminosa, serena, como si supiera que la justicia verdadera no termina con esposas ni cargos, sino con algo más difícil de recuperar, la posibilidad de que la gente vuelva a mirarse sin miedo. Detrás de ella, Robert Hensley, Daniel Kruger y Marcus Doyle eran conducidos hacia los vehículos federales. El metal en sus muñecas sonó una última vez, pero ya no dominó la escena. Esta vez lo más fuerte no fue el poder cayendo, sino la dignidad levantándose. El comandante se acercó a Valeria y asintió en silencio. Ella devolvió el gesto y luego miró a la multitud, a Elena, a Tomás, a Julián, a cada testigo que había decidido no apartar la vista. Hoy no ganó una persona, dijo con voz baja, pero firme. Hoy ganó la verdad que ustedes se negaron a dejar morir. Nadie aplaudió de inmediato. Primero hubo ese silencio noble que solo aparece cuando algo importante ha tocado el centro mismo de la conciencia. Después, poco a poco, comenzaron los aplausos. No eran estruendosos, eran profundos, reales, como una promesa compartida. Sobre la fachada del departamento, el sol seguía brillando igual que al principio, pero la calle ya no era la misma. Donde quisieron sembrar humillación, nació memoria. Donde intentaron imponer miedo, apareció valor. Y donde creyeron que el desprecio hacia el pueblo latino iba a seguir siendo costumbre, encontraron algo que nunca supieron medir: la fuerza de una verdad que, cuando por fin se levanta, arrastra consigo hasta los muros más podridos. Tomás no soltó a su padre de inmediato. Elena sostuvo el grabador contra el pecho. Valeria permaneció erguida, serena, mientras los vehículos se alejaban con aquellos hombres adentro y la multitud seguía mirando, no por morbo, sino para asegurarse de recordar. Porque la verdadera justicia no comienza cuando cae el opresor. Comienza cuando el silencio deja de gobernar. Y si esta historia te tocó, compártela. Porque hay verdades que solo empiezan a cambiar el mundo cuando alguien se atreve a contarlas.